¿cuál es la importancia que tiene para la educación esta protesta reciente de estudiantes de universidades privadas frente al no, para que no se aumentara la matrícula y que finalmente pues hay un acuerdo que lleva a que incluso con la presencia del ministro de Educación pues se dé un giro? Eso no era común. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo lo explicamos? ¿Por qué eso es importante hoy? Bueno, yo creo que hoy las universidades, o sea, creo que hay una cosa principal, inicial, que es que las universidades privadas hoy atienden una población mucho más diversa socioeconómicamente, y entonces eso hace que haya como muchas más opiniones al respecto de qué tanto debe subir la matrícula de una universidad privada, porque pues la educación, aunque sea privada, es un derecho, o sea, la gente tiene derecho a estudiar, no puede ser que las matrículas aumenten 20, 30%, la gente no pueda pagarlos, se tenga que retirar después de, por ejemplo, adquirir una deuda, solo porque no pudo asumir los aumentos. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante, pero yo creo que los precedentes, además de los paros anteriores, le dieron a los estudiantes como un incentivo para darse cuenta que luchar sí sirve, y que pararse, y que organizarse y hacer protesta pacífica y organizarse como estudiantes permite conquistar cosas. Entonces, el problema particular de las universidades privadas es que dependen de las matrículas casi que completamente. Entonces, no sé, la Universidad de los Andes depende en un 98% de las matrículas. Entonces, si ellos no aumentan las matrículas, no tienen posibilidad de contratar nuevos profesores, no tienen posibilidad de aumentar cobertura. Y todos entendemos eso, y yo creo que el debate que tenemos que entrar a dar es por qué todo el crecimiento de la universidad está respaldado en las matrículas de los estudiantes. ¿Por qué las universidades no han hecho una tarea más juiciosa en diversificar los ingresos de las universidades, que no dependan solo de matrículas, pensarse en otros sectores que les permitan ganar dinero para que todo el peso del crecimiento de la universidad y la necesidad de aumentar los salarios de los profesores y la necesidad de contratar nuevos profesores y de construir nuevas sedes no recaiga sobre las familias de clase media y baja colombianas? Y yo creo que ahí está como uno de los debates más álgidos de la universidad privada. Ya, te voy a hacer una pregunta ahorita sobre esto, pero Renato, ¿cómo ves esta protesta y el resultado que están consiguiendo los estudiantes de las universidades privadas? Yo creo que es un precedente enorme el que se está dando, uno, de que luchar sí sirve, y dos, como dice Daniela, pero dos también, de que el gobierno tiene herramientas para regular que la educación no se convierta en un negocio. Como estabas diciendo tú, es importante ver que este año se anunció por lo menos que se iba a poner en práctica la regulación existente que nunca se había puesto en práctica. ¿Esto qué significa? Hoy la ley 30, a la que ya me he referido, indica que las universidades privadas tienen la posibilidad de hacer aumentos hasta el IPC, es decir, hasta la inflación. Y para hacer aumentos superiores a la inflación le tendrían que informar al Ministerio de Educación a qué se destinan esos aumentos superiores. Entonces, si es IPC más 1, ese 1% adicional se destina a subirle el sueldo a los profesores y a las profesoras, por ejemplo. Eso nunca se había puesto en práctica, y los aumentos de matrícula de las universidades privadas siempre eran superiores al IPC, al índice de precios al consumidor. Este año, pues con el salto de inflación que tenemos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, pues por supuesto los aumentos fueron muchísimo más sensibles. Entonces, el Ministerio de Educación, en un gesto además no visto en los últimos años, pues le tocó salir a decir, bueno, esta vez sí, si lo van a aumentar por encima de la inflación, pues entonces nos tienen que explicar muy bien en qué se van a gastar esa plata, y recuerden que son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, eso también llevó a pues la presión de todas las estudiantes y los estudiantes, más ese anuncio del gobierno, a que se lograra un acuerdo entre ASCUN, todas las universidades privadas, para que el aumento fuera solamente el de la inflación, que digamos ya es bastante sensible en un momento de crisis económica como el que vive el país, pero no es tan grave como pudo ser en un principio.